Bueno, esta selección de tangos, de milonga, en la voz inconfundible de Carlos Gardel. Por él se celebra el 11 de diciembre el Día Nacional del Tango, ¿no? Porque nació justamente un 11 de diciembre del año 1887. El zorzal criollo, el morocho de Abasto, el mudo, como era conocido, gran referente de uno de los géneros que nos caracteriza. Bueno, seguimos analizando, tratando de analizar por lo menos el país de Milei, como titulé el programa de hoy. Recién lo escuchábamos y dialogábamos con el representante de la tercera edad o el defensor de la tercera edad, Eugenio Luis Semino, ¿no? Una de las variables de ajuste o la gran variable de ajuste es el sector de jubilados. En este bloque vamos a escucharlo al doctor Federico Storani el análisis político del país de Milei, y lo elegimos a Federico Storani por sus múltiples roles, ¿no? Como político, como dirigente y referente indiscutible de la Unión Cívica Radical, como politólogo por su formación en la ciencia política y como docente universitario que es también. Doctor Federico Storani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. ¿Lo escuchó ayer o leyó después, o lo escuchó después, si no lo hizo en vivo, el mensaje grabado de Javier Milei por su primer año de gestión? Doctor Storani, ¿cuál es el análisis al respecto, ¿no?, del país que presentó el presidente? Bueno, el análisis que hago es que creo que vive en un microclima de euforia, que no se conectan con la realidad auténtica, que sí es un enorme triunfo y un adelanto para algunos sectores sumamente concentrados y privilegiados de la Argentina, en particular el sector financiero, que se ha beneficiado mucho y que se le han brindado instrumentos para que haga ganancias exponenciales sin prácticamente ningún riesgo. Pero la Argentina real ha sufrido y está sufriendo muchísimo. Como se decía recién, la variable de ajuste principal son los sectores de ingresos fijos, en particular los jubilados, pero también los asalariados, que han perdido poder adquisitivo prácticamente en todas las actividades. Hoy la Argentina es un país muy caro en dólares, y ningún argentino gana en dólares, por supuesto. A esto hay que sumarle que hay un deterioro muy importante en el sistema institucional. Se utiliza y está vigente todavía un decreto de necesidad de urgencia del 29 de diciembre pasado, omnicomprensivo. Eso es complementado por una ley de bases que delega facultades extraordinarias en cabeza del presidente. A su vez, el presidente gobierna con una minoría intensa, ejerciendo el veto parlamentario en temas tan sensibles. Uno de ellos lo acabamos de mencionar, como es la recomposición de haberes jubilatorios, y otro el financiamiento de las universidades públicas. Sumémosle a eso lo que expresó la propia Unión Industrial Argentina acerca de la alarma de la posibilidad del cierre de una cantidad muy importante de pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el trabajo genuino en nuestro país, porque con la apertura de la importación indiscriminada, como hace Stusenegger, una empresa, para decirlo de un modo arbitrario, si tenía 40 empleados se queda con 2 y los otros 38 los despide porque se dedica a importar, porque eso es mucho más negocio, pero obviamente se tiene un impacto social y además tecnológico extremadamente negativo. Podría continuar en una errática posición internacional que nos retrotrae a la lógica del conflicto este-oeste que tuvo vigencia durante la Guerra Fría, durante
la campaña, el presidente Milei señalaba que algunos no percibíamos que el muro de Berlín se había caído. Bueno, yo creo que quien no lo percibió es él y su gobierno, porque vuelve a los alineamientos de tipo incondicional, que como dije antes, vuelven a la lógica del conflicto este-oeste y a la Guerra Fría, con un acompañamiento incondicional de alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Del mismo modo que pone en peligro también nuestro propio patrimonio y la soberanía. Con esto me alcanza para señalar que yo hago un balance muy negativo de la Argentina real, que no es la Argentina obviamente que él describió. Bueno, la respuesta sería obvia si le pregunto si cree en lo que ayer dijo, ¿no? Que tenemos un cierre de año aliviado por todos los logros y que nos espera un próximo año feliz. Con todo lo que ya expresó, imagino cuál es su respuesta. No, mi respuesta es que obviamente él puede celebrar la baja de la inflación, pero no pone sobre la superficie la recesión económica aguda que todavía se da en la inmensa mayoría de las actividades económicas y comerciales. Hay algunos sectores muy focalizados que han podido tener algún mínimo de reactivación, que están ubicados fundamentalmente en la denominada economía primaria, que eso llega a muy poca gente, y que la inmensa mayoría está viviendo ese proceso de recesión. El mayor temor hoy en cualquier encuesta que uno haga a la población es el temor a perder el trabajo o que se precarice aún más su trabajo. Del mismo modo que el déficit fiscal, por supuesto que no es una cuestión ideológica, todos entendemos que es positivo la posibilidad de eliminar un déficit fiscal, pero también hay que saber a costo de qué. Si el costo es, por ejemplo, pasar motosierra con los medicamentos de los jubilados, quitarle cualquier tipo de posibilidad de defensa de sus saberes, tener una gran insensibilidad con el financiamiento de educación pública que está al borde del colapso, bueno, yo no creo que ese sea un camino, porque se está atacando justamente bases fundamentales de lo que es nuestro sistema de convivencia, que es el sistema de solidaridad y de pensar que una nación son los lazos de solidaridad y no simplemente las realizaciones individuales para muy pocos. Y además con un sesgo ideológico, ¿no? El sesgo ideológico se da, por ejemplo, en la ley bases, cuando en la práctica se suprime el impuesto a los bienes personales, es decir, los más ricos son más ricos y prácticamente no tributan impuestos, mientras que se mantienen impuestos a las ganancias, que es un impuesto que prácticamente paga toda la clase media y los sectores más vulnerables. Con lo que ayer anunció, que se jactó de la cantidad de puestos de trabajo, ¿no?, de empleados, de trabajadores, mejor dicho, de la Administración Pública Nacional que echó, dijo exactamente 34.000, creo que fueron los puestos de trabajo, porque se jactó de esto, que echó 34.000 trabajadores públicos, con la cantidad de organismos nacionales que cerró, pero además anunció que ya tiene preparada 3.600 reformas estructurales más antes de terminar su mandato, ¿no? Y había dicho que eliminó, y también de esto vanagloriándose, 800 normativas a razón de 2 por día. Anunció también una reforma previsional, laboral, penal, política, de seguridad, y también se jactó que con tan pocos en relación al número de legisladores que componen los bloques, tanto en la Cámara de Diputados y de Senadores, si con tan poco hizo tanto, lo dijo, imagínense teniendo mayor cantidad de legisladores. Es decir, yo interpreto esto, que este discurso de ayer fue el lanzamiento de la campaña electoral 2025. También dijo
que se viene una motosierra más profunda, que continuará con el ajuste y el achique del Estado, que continuará con la eliminación de organismos que no deberían existir. Ante este cuadro de situación y estos anuncios, ¿qué futuro nos espera y cuál va a ser el rol de la oposición en los distintos ámbitos, doctor Storani? Bueno, yo pienso que el presidente tiene una idea bastante clara que él es un topo dentro del Estado y que está para destruirlo, no para mejorarlo. Es decir, él no quiere mejorar la educación pública, la quiere destruir. Él no quiere mejorar la salud pública, la quiere destruir para poner las cosas blanco sobre negro, porque es lo que está ocurriendo, ¿no? Del mismo modo que tampoco le interesa preservar empresas estratégicas que son líderes, incluso mundiales, que no son deficitarias. Por ejemplo, algunas vinculadas a exploraciones espaciales, ¿no? Incluidas, ¿no? Como ARSAT y otras. Por lo tanto, es coherente con lo que ha sido un modelo que ya ha fracasado, palabra que no les gusta, históricamente en la Argentina. La única autocrítica que en el pasado se hicieron es que había fracasado porque no habían utilizado el shock. Y ahora de lo que se jacta Milei es que está utilizando un shock brutal y un shock inhumano, como ya describimos en las respuestas anteriores. Ahora, yo creo que también desde el punto de vista institucional tiene un diseño de ir hacia un estado de excepción, porque ahora gobierna con una minoría intensa ejerciendo el veto, con un decreto de necesidad de urgencia que, como ya dije, es manifiestamente inconstitucional, y con la delegación de facultades extraordinarias. Esto no hay ningún tipo de duda que se parece mucho más a un estado de excepción que a una democracia o a un estado de derecho. En eso no tengo ningún tipo de duda. Y obviamente esos son caminos peligrosos, son caminos muy peligrosos. También se insinúa la posibilidad de la dolarización. El único país lo dijo ayer en América Latina que dolarizó es Ecuador y tiene los peores índices económicos y sociales del continente en este momento, donde se ha generado un estado paralelo con la proliferación del narcotráfico, sin control y con el crimen organizado desatado, como ocurre lamentablemente en la República de Ecuador. Esto es comprobable. Por lo tanto, me parece que el camino al cual nos conduce el presidente no solamente es previsible, no es nuevo, sino que además ya ha fracasado con consecuencias muy negativas. Lo que debería hacer la oposición, y lo pongo en condicional, porque lo debería hacer, pero no sé si lo va a hacer, es buscar e identificar los denominadores comunes para hacer una fuerza que equilibre y controle y se presente como alternativa. Eso debería ser. Es lo que al menos muchos de nosotros intentamos hacer todos los días. Nosotros ayer, conmemorando los 41 años de democracia, hicimos un panel muy, pero muy plural, donde con la Fundación Caracachov y la Fundación Friedrich Ebert de la Socialdemocracia Alemana, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, donde estaban desde Daniel Arroyo, diputado nacional socialista, Martín Urez, también un politólogo, Roberto Gargarella, Claudia Piñero, escritora, el padre Carlos Acaputo de la Pastoral Social, y bueno, también con la presencia nuestra. Y lo que intentamos es encontrar denominadores comunes para ir marcando un camino de tipo alternativo, que además en la historia argentina esto ha sido posible y ha sido virtuoso. Recuerdo la salida de la crisis del 2001, donde un gobierno de coalición fue posible que no solamente saliera de la convertibilidad, que era una trampa, sino que además iniciara un periodo virtuoso de crecimiento de la economía. Pero lo que estamos viendo, esta posibilidad de que la oposición busque denominadores comunes para construir una alternativa posible y poder enfrentar todos los avasallamientos que estamos siendo testigos de lo que ocurrió en este primer año,
no viene, no se está viendo esto, ¿no? Dentro del ámbito del Congreso de la Nación. Hay intentos, bueno, desde el radicalismo se ha fracturado, se ha quebrado el bloque, justamente por un conjunto que por ahora son 12 diputados y diputadas radicales que constituyeron otro bloque, por no encontrarse identificados con el lineamiento que tienen con respecto al oficialismo gobernante, pero en este año por lo menos no vimos un intento consolidado de tratar de encontrar una alternativa. Usted lo dijo bien, el DNU 70, que ya va a cumplir un año, continúa vigente, porque en diputados no se lo ha tratado. Y los 2 vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Educativo y a la movilidad jubilatoria fueron sostenidos, y algunos cambiaron el sentido de su voto, de lo que habían levantado la mano y aprobado, semanas después, mes después, lo hicieron en sentido contrario para sostener el veto presidencial. Entonces, lamentablemente esto no se está viendo en un poder del Estado como es el Congreso de la Nación, doctor Storani. ¿Viene ganando en ese sentido Javier Milei? Bueno, por eso es que usé el condicional. Yo dije, debería la oposición. No quiere decir que lo esté haciendo, o al menos no lo está logrando. Sinceramente, yo veo algunos progresos, pero también veo algunas claudicaciones muy groseras, vergonzantes, ¿no? Justamente en nuestro bloque, el del radicalismo, quienes inicialmente apoyaron un proyecto que era iniciativa del radicalismo, que incluso hicieron encendidos discursos en favor de esos proyectos. Así es. Posteriormente modificaron su voto y se sumaron al veto, sospechando que de por medio ha habido preventas, cuestiones de intercambio. Hay un caso flagrante, como el caso del exdiputado Pedro Galimberti de Entre Ríos, que renunció a su banca para que ingresara una diputada del PRO que iba a apoyar el veto, pero luego este exdiputado terminó en el ente binacional Salto Grande, que es una designación obviamente del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Otros que han tenido alguna promesa, tal vez porque vencen sus mandatos de reelección o de modificar su situación política, otros hasta por cuestiones sencillamente ideológicas. En el caso de Mariano Campero, que participa de internacionales de extrema derecha, ya se ascribe. Pero lamentablemente no es una cuestión solo del radicalismo. Vemos diputados de Catamarca, de Tucumán, de Misiones, por ejemplo, que con un perfil más bajo, pero le votan todo lo que el gobierno pide, ¿no? Y de otros lugares también, o el caso escandaloso del senador Edgardo Cuéllar, exactamente sorprendido infragante, tratando de introducir más de $200.000 a un país vecino como Paraguay, sin declararlos, sin declararlos, y hasta ahora sin justificar el origen, ni justificando el origen, que también era un aliado de la Libertad Avanza, porque votaba a todas y cada una de las cosas que Milei le pedía. Y fue elegido presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y era también candidato a presidir la Comisión Bicameral de Inteligencia. Exactamente. Por eso es que... Y esto no se lo dan a alguien, a un legislador de la oposición, ¿no? La presidencia de una comisión como de asuntos constitucionales. Claro que sí, pero felizmente, por ejemplo, la de seguimiento del organismo de inteligencia quedó en manos de Martín Lustó. Porque logró la mayoría necesaria. Exactamente. De la oposición. Además, exactamente. Que además preside el Comité Nacional de nuestro partido y que además votó en contra del decreto de necesidad de urgencia en soledad. Por lo tanto, tenemos un cuadro que es extremadamente complejo desde el punto de vista político, eso hay que reconocerlo. Pero también tenemos algunos hitos que fueron muy importantes, que cuando encontramos una reivindicación fuerte, sensible, que toca la fibra más íntima del pueblo argentino, la reacción es popular y es contundente. Por ejemplo, las 2 marchas que se hicieron vinculadas a la defensa de la educación pública, ¿no?
a pesar de que se continúa con el desfinanciamiento, estas fueron contundentes, fueron transversales, fueron multitudinarias y fueron plurales. Y desde mi punto de vista lo que hay que hacer es insistir en identificar estas reivindicaciones específicas que nos unen y atarlas a un denominador común, a un proyecto común, a un proyecto político común. Ese es un trabajo de la política, por eso hacía referencia a los paneles que nosotros permanentemente organizamos, promovemos, debates entre quienes pensamos parecido. ¿Qué análisis hace respecto a, con el ajuste brutal que estamos viviendo, que atraviesa, ¿no?, a toda la sociedad, con excepción de un porcentaje reducido que siguen acrecentando las riquezas, y al sector de la timba financiera? ¿Cómo se explica que tenemos una sociedad prácticamente dormida, enmudecida, los servicios con la quita de subsidios cada vez más impagables? Bueno, todo lo que estamos viviendo económicamente, sin embargo, tenemos un pueblo que parece adormecido, y por otra parte, la clase dirigencial, de lo que usted ha descrito también, de lo que está ocurriendo en el Congreso. Entonces, da la sensación como que Milei viene ganando la batalla. Sí, bueno, la terminología de batalla no es casual, ¿no? Porque se habla de la batalla cultural. Batalla cultural mismo significa imponer una agenda, ¿no? Cuando él cita en una oportunidad su admiración por Margaret Thatcher, ¿no? Y cuando le pregunta qué es lo que admira, y dijo que lo que admiraba de Margaret Thatcher es que había obligado al laborismo a tomar la agenda que ella había impuesto de la Revolución Conservadora. Algo de eso hay. Pero lo que yo creo que, bueno, es una batalla, no es la guerra, en términos obviamente figurados, de lucha política. Yo creo que nosotros tenemos que dar cada una de estas batallas culturales para mostrar que el camino no es el individualismo exacerbado, que el camino no es quitarle los medicamentos a los jubilados, por ejemplo, en el tema del PAMI, que no es la liberación total de las variables económicas lo que nos va a hacer grande, o la importación que nos va a llevar a la quiebra de muchísimas pequeñas y medianas empresas. El camino es otro, que hay que recuperar algunas palabras como solidaridad, porque si hablamos de una definición de nación, la definición de naciones son los lazos de solidaridad entre los miembros de una comunidad, no un conjunto de individuos distribuidos en un territorio. Esta concepción, que es muy de fondo, nos lleva hasta planteos filosóficos muy profundos. Totalmente. Es cierto que hoy estamos ante un fenómeno global que se expresa en Estados Unidos, fenómeno global que también se expresa en Brasil, que se expresa en gran parte de Europa occidental, pero también debemos decir que a nosotros tal vez nos tocó el peor, el más ignorante, el más agresivo, el más violento, porque al menos en Estados Unidos, por ser una superpotencia que compite con la República Popular China, tienen algún nivel de proteccionismo, a pesar de todas las deficiencias institucionales, incluido el intento de un golpe de Estado, no olvidarse, como pasó también en Brasil. Ahora, en el caso argentino es quizás el peor de los ejemplos, y es un caso muy, muy extremo, que hay que dar esa batalla cultural para que el péndulo empiece a volver, sacar del adormecimiento que en este momento existe en la sociedad argentina, que es parte adormecimiento y parte también temor, porque el shock lo que produce es el efecto del terrorismo, paraliza por miedo, y mucha gente está paralizada por miedo. Insisto, hoy en todas las encuestas lo que aparece en el primer lugar es el miedo a perder el trabajo. Y es entendible, ¿no? Porque se vanagloria de echar a 34.000 trabajadores, por ejemplo. Sí, que además en su momento había dicho que eran 70.000, las cifras que Milei dice son, por lo general, grandes mentiras. Lo que sí es cierto es la tendencia que él marca es una tendencia a destruir el Estado, a destruir el patrimonio nacional,
no le importa si son científicos, si ayudan con su trabajo al crecimiento de la nación, si nos abren horizontes en algunas áreas de la ciencia que son sumamente importantes para nuestro desarrollo. No importa, el asunto es simplemente una cuestión de no visualizar al otro como si no existiera. Es lo que está haciendo con el caso de los jubilados, por ejemplo. Doctor Federico Storani, como siempre es un placer dialogar con usted, y usted también fue protagonista, ¿no? Lo viene siendo ya desde hace bastante tiempo, pero tuvo protagonismo central en este ciclo 2024 de Dialogando, que ya dentro de pocos días nos estamos despidiendo, así que si no nos volvemos a comunicar en este 2024, agradecerle porque siempre que lo convocamos está presente, así que muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para mí les digo que es un placer comunicarme porque es un espacio de reflexión que no es muy frecuente en los medios de comunicación en la Argentina, en general en la Argentina, no solamente en una provincia. No es frecuente la posibilidad de reflexionar, de analizar. Es todo la inmediatez y la descalificación muy al compás de lo que marcan las redes sociales. Y eso ha incorporado herramientas que pueden ser muy útiles, pero también muy perniciosas, ¿no? Doctor Storani, muchísimas gracias y que tenga en lo posible un buen cierre de año, y decir mejor inicio del 2025 suena un formulismo, ¿no? Una expresión de deseo, por lo menos, porque después de escucharlo al presidente ayer, me parece que el 2025 será mucho peor de lo que ya venimos soportando de este 2024. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo. Pero le mando un fuerte abrazo también a ustedes con el mismo deseo, ¿no? Muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Hasta luego. Federico Storani, un referente, lo presentamos como un dirigente y un referente de la Unión Cívica Radical, pero en realidad es mucho más que eso, es un referente de la política a nivel nacional, un estudioso de la ciencia política, politólogo, docente universitario y con el que se puede dialogar, analizar y reflexionar de esta manera. Como recién lo decía, después de escucharlo ayer al presidente Javier Milei, estoy en ese porcentaje, que no sé cuánto será, de quienes pensamos que el 2025 nos espera un año peor de lo que ya estamos padeciendo en este 2024. Quisiera dar un mensaje alentador, pero como siempre trato de ser lo más transparente y sincera posible, y lo que ayer para mí dejó ese mensaje grabado es que estamos muy lejos de un fin de año con alivio y de un año que viene con felicidad, sino todo lo contrario.